Doy la bienvenida a un nuevo episodio de Growth y Vida. Yo soy Olga de Andrés y me dedico al growth y al marketing digital de manera freelance. Normalmente este podcast va sobre entrevistas a personas que tienen una historia que contar en el mundo digital, pero en verano me estoy haciendo una pequeña pausa y estoy hablando contigo directamente, profundizando en diferentes temas que tienen que ver con negocio, emprendimiento y un poco de salud mental. Y hoy abrimos un melón que me gusta mucho y que creo que es importante darle visibilidad, y es todo el tema relacionado con las dudas que tenemos como emprendedoras. Es súper normal tener dudas, inseguridades, miedos cuando estamos emprendiendo, y para mí emprender es cualquier persona que hace algo desde cero y que quiere crear algo. No hace falta ser el fundador de Globo, ¿vale? O sea, cualquier persona que está emprendiendo un proyecto o empezando un contenido o lo que sea, para mí ya se puede considerar emprendedor. Así que vamos a ir, realmente me ha costado, entre comillas, mucho pensar en estas dudas porque son cosas muy personales y he querido conectar con la Olga que muchas veces tiene dudas o que no sabe muy bien hacia dónde tirar. Entonces he intentado aglutinar las 5 dudas más comunes que tengo yo y cómo las gestiono. Aparte de esto, tienes un template de Notion que luego veremos para que tú puedas apuntar tus dudas y buscar maneras de gestionarlo como he intentado hacer yo, ¿vale? Así que empezamos. Las que voy a mencionar no están en orden. Hay días que me ocurre una, otros que me ocurre otra, otros días que son buenos y no pasa nada, pero bueno, voy a decirlas en un orden totalmente aleatorio, no tiene nada que ver ni por importancia, ni prioridad, ni nada. La primera que se me venía a la cabeza es: siento que no avanzo. Siento que tengo una montaña de cosas que hacer y no sé por dónde empezar a hacer. Esto es súper común cuando estás trabajando en proyectos grandes o tienes varios proyectos en paralelo o tienes muchísimas cosas que hacer porque de repente se te ha acumulado un pico de trabajo y te genera una sensación de agobio y de ansiedad de decir, es que no sé cómo abordar este tema porque tengo demasiadas cosas que hacer y no sé cómo gestionarlo. A mí me pasa a veces cuando a lo mejor hay un día que he descansado un poco más o después del fin de semana que he desconectado un poco y de repente voy el lunes y veo, Dios, tengo que hacer 100.000 cosas, no voy a llegar a todo, estoy sola ante el peligro y no sé cómo voy a gestionar todo esto. Primero entras un poco en pánico, te agobias y lo pasas un poco mal, pero realmente te voy a dar como las claves que yo utilizo para que esto se pase un poco. Lo primero es papel y boli de todo lo que tienes que hacer. Escribe en una libreta, yo tengo una libreta que ahora mismo no la tengo aquí a mano, donde hago una cosa que se llama brain dump y apunto absolutamente todo lo que tengo en mi cabeza incluso cosas personales de poner la lavadora, limpiar la mesa o lo que sea. Todo lo que está en tu cabeza en modo thing to do, cosa que tengo que hacer, la apuntas. Porque realmente es algo que te está generando ruido en tu cabeza que tú sabes que tienes que hacer y te está costando. Entonces, eso, punto número 1. Después, ordénalo por categorías. Como has apuntado ahí a cholón todo lo que se te ha venido a la cabeza, no todo pertenece al mismo grupo. Pues si has puesto poner la lavadora y has puesto contestar los correos, pues cada uno debería estar en una categoría. Ahí tú gestiónate las categorías como veas. Yo en general lo que hago es personal, cosas tipo poner la lavadora o comprar X, hacer la compra o lo que sea. Clientes, pues cosas que tienen que ver con clientes, pues lo pongo en la categoría clientes, y luego más en la parte de contenido, pues por ejemplo hacer un podcast, programar contenido. O sea, tengo como esas 3 categorías gordas de las cosas que tengo, que realmente luego se pueden hacer subcategorías, pero esas serían como las más grandes. Una vez que ya lo tienes escrito y ordenado, toca priorizarlo. ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? ¿Qué tiene que estar para mañana? ¿Qué es un proyecto a largo plazo? Y ahí ya puedes calibrar un poco qué tiene más urgencia y qué no. Y una vez que ya lo tienes priorizado, ahora vamos a planificar cuándo lo vamos a ejecutar. Vale, ya tenemos claro lo que tenemos que hacer mañana y lo que no tiene tanta urgencia y puede esperar un poco más, pues vamos a apuntar en nuestro calendario. Yo tengo uno aquí en papel como para las cosas más de entregas y uno en digital donde voy apuntando cosas más chiquititas, como puede ser toda la parte de contenidos o las reuniones, cosas así.
Entonces, esta es una manera bastante efectiva para quitarnos el ruido de la cabeza y poder ordenar todos los pensamientos que nos dicen siento que no avanzo, lo ponemos en un papel, ordenamos y ya por lo menos nos va a dar claridad mental, que es lo que nos falta cuando estamos agobiadas. A mí me pasa bastante y de verdad que me ayuda. Otra cosa que me pasa relacionado con esto es que muchas veces me voy a la cama y se me vienen todo el aluvión de things to do a la cabeza, entonces lo que intento hacer es también llevarme el cuaderno a la habitación, si veo que me están llegando como todas las cosas que tengo que hacer, y las apunto. Y hago el brain dump por la noche, para así tenerlo como, vale, esto es lo que tengo que hacer y ya está. Realmente es un ejercicio bastante rápido y liberador, o sea que es una buena solución para cuando sientes que no avanzas y tienes 1000 cosas que hacer. La siguiente duda o miedo es que siento que hago mucho y no veo resultados. Muchas veces me he sentido una mierda porque creo que hago mucho y no veo resultados. También he de decir que soy una persona un poco impaciente. A veces estoy trabajando en ello, pero es verdad que cuando trabajas mucho, te esfuerzas y eres muy constante y no ves resultados como cuando los quieres ver, te puede frustrar mucho y decir, mierda, esto que estoy haciendo no sirve para nada. Y esto es súper común cuando estás haciendo algo por tu cuenta y estás solo haciéndolo. Pasa a veces, sobre todo, pues días que a lo mejor estás más de bajón y no ves el lado positivo de las cosas, pues cuesta mucho. Entonces, en estos casos, creo que lo que más ayuda es ser consciente de que, por un lado, va a haber días buenos y días malos, o sea, hay días que son buenos y hay que vas a recibir mucho y días que a lo mejor pues simplemente no vas a recibir nada, porque la vida es bastante equilibrio, no vas a estar un día aquí, o sea, la vida tiene que ser equilibrada y más o menos tienes que estar de manera constante. ¿Qué cosas hago yo para que se me pase un poco este pensamiento y este miedo de siento que lo que hago no tiene resultados? Lo primero es ponerme música motivante. Me pongo playlists que me gusten, que hablen un poco, o sea, canciones incluso que no tengan nada que ver obviamente con trabajo, sino que sirvan un poco de motivación, que hable de perseverancia, de objetivos. También podcast de fundadores o personas que han recorrido un camino muy largo para llegar hasta donde están. Porque hay veces que pensamos que estamos trabajando mucho, pero en realidad nos queda todavía bastante camino que recorrer para llegar a nuestro objetivo. No por hacer un día mucho vas a recoger. Y esto es otra cosa que tengo súper comprobada. Y es que hay días que son de sembrar y otros de recoger. Si siembras, recoges siempre, pero no puedes esperar recoger cada día. Y hay que ser conscientes. Hay un día que seguro que te pasa que de repente te llega un posible lead o cierras un cliente o de repente has crecido muchísimo en tus métricas o has vendido más, y hay días pues que no vendes nada, que nadie te escribe y que lo que haces no funciona. Y es parte de ese equilibrio. Entonces, no hay que fijarse como los resultados concretos, sino que el camino sea más o menos estable. Sé que no es fácil y obviamente los días que estás en modo negativo pues te va a costar más. Entonces, otra solución que yo hago es desconectar o escribir o incluso hacer otra cosa que no tenga que ver con trabajo para poder sentirme un poco mejor. La tercera duda o el tercer miedo va de que siento que lo de antes era mejor o cualquier tiempo pasado fue mejor. Esto sobre todo está acompañado cuando tienes un día muy, muy, muy malo y te pones a pensar en modo nostálgico en el pasado y piensas que cómo hubiese sido tu vida si hubieses tomado otras decisiones o lo que hacías antes era mucho mejor. Pero realmente tu cerebro te está engañando porque estás poniéndote como en la mejor situación del pasado y no siendo consciente de lo que hubiese sido en el presente. Esto a mí me ha pasado sobre todo cuando tengo un día muy, muy, muy malo o de repente estoy ahí un poco en el bucle y pienso que cualquier otra decisión que hubiese tomado hubiese sido mejor. He de decir que no me pasa demasiado este punto, pero te puede pasar si de repente pues entras un poco en la nostalgia de preguntarte cómo hubiese sido tu vida si hubieses tomado otro camino. Yo lo que digo, intento ser bastante realista cuando me pasa esto y recuerdo las razones por las que tomé la decisión que tomé y recuerdo las razones por las que estoy haciendo lo que quiero y me recuerdo a mí misma que soy afortunada de poder estar haciendo lo que quiero, trabajar en lo que me gusta y poder diseñar mi vida. Eso es un regalo. De verdad, o sea, ahora me emociono al pensarlo porque digo, es que tengo el poder
de hacer lo que quiera con mi vida y de trabajar en lo que me gusta. Obviamente en otros países o en otras circunstancias no hubiese podido, incluso hace años, cuando no tenía tanta experiencia, esto no hubiese sido posible y a día de hoy lo es. Y todo está en mi mano, igual que todo está en la tuya. Entonces, cuando me pasa esto de compararme con cualquier tiempo pasado, primero intento darme un paseo, hacer ejercicio, hacer una cosa que conecte un poco conmigo misma para recordarme que soy válida y que todo lo que hago está bien. Y luego, por otro lado, hacer ese recuerdo y ese memorial de, vale, estoy haciendo esto porque yo tomé la decisión, porque me pasaba esto y porque yo siempre he querido hacer esto. Pensar en tus valores, en el estilo de vida que quieres. Y eso te va a conectar muchísimo y te va a motivar con el presente y no pensar en el pasado. Y de nuevo también escuchar algún podcast, que yo suelo escuchar alguno que me motive y me guste en estas circunstancias, porque las historias de otras personas me ayudan mucho. De hecho, cuando yo entrevisto a emprendedores, yo cuando empecé el podcast trabajaba para una empresa y ahora no. Y cuando empecé el podcast y entrevistaba a estas personas, pensaba, qué envidia me dan, o sea, envidia sana de, cómo les admiro, de que me encanta lo que están haciendo y ojalá yo algún día poder estar así. Y ahora, cuando yo ya estoy en ese punto, cuando hablo con ellos es como, ¡buah! Esta gente es un chute de inspiración brutal. Entonces sí que me sirve mucho de conectar y conocer las historias de otras personas porque te ayudan a entender que hay más gente como tú. Y esto lo voy a conectar con la siguiente duda y miedo, que creo que es súper común y a mí me pasa, creo que es la que más sufro, y es que siento que estoy sola. Esto es un clásico, sobre todo cuando estás empezando en el mundo freelance autónomo. Creo que es muy normal sentirse solo y es que al final realmente en mi día a día estoy sola. Por ejemplo, claro, he estado siempre acostumbrada a trabajar con personas, con un equipo. Soy una persona muy sociable, de que me gusta conocer pues la vida de mis compañeros, tener charlas, momentos un poco fuera de trabajo, y esto es como ahora estás sola y te enfrentas a todo sola y muchas veces simplemente conversación o necesita que alguien te diga, va, lo que estás haciendo está bien o esto que estás haciendo es una mierda. Creo que sentirse solo es lo peor de ser emprendedor y sobre todo obviamente cuando lo haces solo, porque si tienes socios, pues esto entiendo que no pasa tanto, pero cuando estás sola, el sentimiento de soledad es duro. Es lo más duro porque tienes muchas cosas que hacer, que hay cosas que se te van a dar mejor y cosas que se te van a dar peor. Y las que se te dan peor, hacerlas sola, pues es una puñetera mierda. Esto es lo que peor llevo. Soluciones y cómo lo intento gestionar. Bueno, hay una que no falla y yo siempre lo digo, que es, cuando estás mal, lloradita y a seguir. Yo soy una persona que si necesito desahogarme, lo hago. Intento no guardarme las cosas por dentro y si hay algo que no me gusta o no me cuadra, intento desahogarme y a seguir. Esa es la primera, porque quita todos los males. La siguiente es pedir ayuda, no tener miedo de levantar la mano a personas cercanas o que sepas que están en la misma situación que tú y contarles cómo te sientes. A mí me da muchísimo alivio poder decirle a mi círculo que está en la misma situación que yo, oye, estoy hecha una mierda, me ha pasado esto, no sé cómo gestionar lo otro, y ayuda. De verdad, simplemente con decirlo en voz alta, ayuda. Luego también yo recomiendo estar en comunidades de emprendedores. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, estoy en Sin Oficina, que de hecho hay un 30% de descuento con el cupón Emprende en Remoto, y estoy feliz porque he conocido gente que está en la misma situación que yo, que habla el mismo idioma y que sabe lo que es esto. Entonces, estar en comunidades ayuda mucho, porque sabes que esa gente está igual que tú en su casa, solo. Y a raíz de estar en Sin Oficina, trabajo ahora con un mastermind con Celia y con Alba, que tenemos un grupo y también ahí nos contamos nuestras cosas, si tenemos un mal día nos desahogamos, nos mandamos audios y de verdad que estamos a distancia. Celia está en Asia, ahora Alba también, pero antes estaba en Madrid y yo en Nueva York, y es que de verdad que da la vida, aunque estemos lejos físicamente, da mucho, mucho gusto porque se te olvida ese sentimiento de estar sola. Estar sola para mí se gestiona trabajando y poniendo mucho esfuerzo en buscar gente que sea afín a ti y estar en esas comunidades y hablar. Y ya por último, el último duda o miedo que quiero decir es, yo he de decir que este igual es el que menos me pasa,
y es el tengo miedo de exponerme y decir cosas. Cuando somos freelance, emprendedores, lo normal es que intentemos trabajar nuestra marca personal para poder llegar a clientes, para poder crear colaboraciones, sinergias, etc. Y es verdad que de repente, si nunca te has expuesto en un tweet, un post de LinkedIn, un podcast, Instagram, TikTok, y de repente lo tienes que hacer, da un miedo que flipas. O sea, de hecho a mí hay muchas cosas que todavía me siguen dando miedo. Pero he de decirte que si te da miedo, lo tienes que hacer. Para mí, el que no lo hace es el que está perdiendo. Hay que vencer ese miedo de exponerse, porque en el fondo lo que te pasa es que te da miedo lo que piensen los demás y a la gente le da igual lo que tú estés haciendo. A lo mejor va a pensar en ti un milisegundo de su vida y esto a ti te puede afectar para bien, te pueden llegar clientes. Entonces es muy normal tener miedo pues a exponerse. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, no soy perfecta cuando creo cosas, o sea, me voy a equivocar, pero es que prefiero haberme equivocado, haberlo hecho y haber conocido gente que haberme quedado en mi casa encerrada intentando buscar esa perfección o esperando el momento perfecto para hacerlo para que todo salga bien y no me juzguen y todo vaya bien. Y es mentira. Exponerse es la manera de crecer, sobre todo tu marca personal, y no puede ser un miedo. Este tiene que desaparecer porque realmente va a ser un trampolín a tu vida. ¿Y sabes lo que pasa también? Que cuando lo haces se te olvida que es un miedo. Yo ya no tengo miedo a sacar el podcast ni a escribir la newsletter. Entonces sí que te recomiendo que esto lo olvides, que escribas lo que escribas y te expongas lo que necesites porque es la manera de crecer. Y hasta aquí las dudas. Espero que te hayan ayudado. Te dejo el Notion para que tú puedas escribir también tus dudas y tus herramientas para gestionarlo. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que te haya gustado. Si es así y tienes otros miedos o lo que sea, me puedes escribir y comentármelo. Un abrazo enorme. ¡Mua!